La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la sociedad, la economía, la cultura de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión vamos a abordar un tema que tiene en debate al país entero en relación a la ley secundaria en telecomunicaciones. Recordemos que en el 2013 se aprobó la reforma constitucional en telecomunicaciones y ahora se hizo la ley reglamentaria. Justamente hay un debate muy importante porque hay una caída de la ley, hay una distancia importante entre lo que se propone en la reforma constitucional que generó esperanzas y esta construcción legislativa que hace unos días acaban de aprobar en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, que ha generado una gran inconformidad sobre todo los medios sociales. Por ello, ahora contamos con la presencia, con la participación del maestro Héctor Camero Haro. Él es representante de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México. Buenas tardes, Héctor, que estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey. Muy buenas tardes, Marcos, y buenas tardes a tu equipo y auditorio. Gracias por participar. Bueno, pues gracias a ustedes por su interés. Entramos en tema directamente cuando se aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se genera un gran debate y fundamentalmente el problema está en el nuevo papel que le dan a la televisión. Digamos que habría tres grandes bloques de opinión. Un primer bloque de opinión es el cuestionamiento preferencial, de la actitud preferencial a las televisoras, en este caso al duopolio televisivo. Un segundo bloque de opinión es la diferencia del trato que se le da a las televisoras respecto a las empresas de telefonía. Y un tercer bloque de opinión es la marginación al que se somete a las radios comunitarias, indígenas, no solo, sino a todo el espectro de comunicación social. Sobre esos tres grandes ámbitos es la conversación, Héctor. Sobre el caso del primer asunto de las televisoras, mucha gente no entiende cuál es el trato preferencial que se le dio a Televisa específicamente y el trato diferenciado que se dio a las televisoras respecto a las empresas de telefonía. ¿Nos podrías explicar un poco este asunto? Sí, Marco, efectivamente, cuando se considera el derecho de libre expresión, de información y de comunicación, se trata de plantear que desde el punto de vista de la libertad, de esos derechos, debe existir una igualdad ante la ley. Lo cierto es que, como se han contemplado siempre, los intereses comerciales por delante y el negocio por delante, está totalmente sobredimensionada la presencia de los grandes medios de difusión, sobre todo los de la televisión, por encima de cualquier otros. Y eso parte desde que se inicia la radiodifusión en México, privilegiando los intereses comerciales. Se han construido grandes emporios con el uso de la plataforma de la radiodifusión y se ha menospreciado totalmente el derecho del pueblo mexicano a poder tener uso de los medios, como serían los medios públicos y los medios sociales. Entonces hay un sobredimensionamiento de los grandes medios de difusión y de estos el duopolio, todavía por encima del oligopolio radiofónico.
Lo que se esperaba con la ley es que hubiera cuando menos un intento de equilibrio entre el control del duopolio y por un lado, y en el otro extremo, el fomento, el desarrollo, crecimiento de los medios públicos y sociales. Eso no ocurrió, eso se frustró. El intento de utilizar en esta discusión, en este debate, todos los argumentos para crear límites al duopolio a través de la llamada preponderancia, limitarlo a los gigantes, tanto en las telecomunicaciones como en el sector de televisión abierta, televisión cerrada, ese intento fracasó. Hubo una manipulación a la hora del debate, por medio de la cual se hizo la llamada preponderancia de los gigantes de este sector, atendiendo el sector y no el servicio, y dejaron escapar felizmente a Televisa, y se trató de limitar entonces a Carlos Slim en las telecomunicaciones, con los resultados ya conocidos. También el señor Carlos Slim tiene buenos asesores y ha podido él salir adelante hasta con ventaja. Ha recuperado, según la revista Forbes, ha recuperado su lugar predominante en las telecomunicaciones. Eso indudablemente pues, ha cancelado las posibilidades de las que se esperaban. En el otro extremo también ocurrió con los medios sociales, que se nos limitó, para decir mejor, en todo lo que eran las expectativas para tener un acceso más fácil, un acceso que privilegiara sobre todo a las comunidades indígenas para que pudieran adquirir, administrar y operar sus propios medios, a las comunidades en general a tener también un acceso más sencillo, las posibilidades de tener una cobertura de acuerdo a los propios proyectos y no a los límites que se nos han impuesto, de tener medios de sustentabilidad que nos permitan crecer y ofrecer una radio de mejor calidad. Todo eso se ha visto limitado con la aprobación de esta ley secundaria. Bueno, en el caso de los monopolios, que es una preocupación mundial, el tema de los monopolios privados que tienen en sus manos las televisiones, la radio, incluso la prensa. Ha habido experiencias legislativas importantes, dos experiencias muy importantes me parece a mí, una es la italiana y la otra es la argentina, ¿no? En Argentina se dio el debate también hace muy poco tiempo de manera muy álgido, y el fenómeno que se dio en Italia, en donde el magnate de las telecomunicaciones, Berlusconi, llega incluso a conducir los destinos de Italia. Esto es, toman un poder político. Por ese lado, creo que podemos ver el tema de empezar a generar interpretación de por qué razón los diputados tuvieron los legisladores en general, el Senado y la Cámara de Diputados tuvieron esta conducta. En el caso de las radios comunitarias, me gustaría que nos explicaras un poquito a detalle en qué consiste la marginación de estos medios. En el artículo 90 de la ley menciona, y leo textual, dice: el instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el 10% de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda. El instituto otorgará concesiones para estaciones de radio AM, amplitud modulada, comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico, ampliada, que va del 1605 a 1705
Lo anterior sin perjuicio de que el instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social que no sean comunitarias o indígenas. ¿Nos podrías explicar esto qué significa? Estos son elementos técnicos, pero que la población no entendemos bien. Entonces, que nos puedas traducir cuál es el significado de esto que acabamos de leer. Sí, claro, Marcos. El artículo 90 que tú has leído habla de la asignación de frecuencias que se le da a las radios comunitarias en un 10%. Del espectro en FM que va del 88 al 108. Quiere decir que cuando tú prendes tu radio, escuchas una estación en el 90.4, vamos a decir, te pasa luego al 91.7 a las estaciones centrales. Te pongo un ejemplo, Radio TIR Libertad de Monterrey está en el 98.5. Ahí no nos marginaron, nos dieron una frecuencia que está cerca del centro del cuadrante. Estas radios tienen fácil acceso, es fácil escucharlas. Pero resulta que la banda se amplía hasta el 108 y que entonces nuestro lugar, la reserva Apache que nos dan, está hacia la orilla del 108, donde hay más dificultades técnicas en la audición, separados del resto de las bandas a las que se les da, del resto de las frecuencias que se asignan a las radios, sobre todo más potentes. Esto crea dificultades para el radioescucha, sobre todo si además de asignarnos la frecuencia más alta de la banda, también nos asignan bajas potencias, a pesar de que lo dejó de consignar la ley, como era la intención original de aplicarnos un tope de 20 watts, Radio TIR Libertad tiene 20 watts, nos asignan además las frecuencias que están hacia la orilla, hacia los últimos 2 MHz, es decir, del 106 en adelante. Eso lo consideramos totalmente discriminatorio, arbitrario, en base a que, ¿dónde dejan los artículos 6 y 7 de la libertad de expresión? ¿Dónde dejan los acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano que dicen expresamente, tanto el Pacto de San José como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acordaron a este respecto sobre la libertad de expresión que se evitaría todo tipo de discriminación en forma indirecta, como es la aplicación de medidas restrictivas en el otorgamiento de frecuencias? Es decir, ¿con qué justificación o por qué no lo dicen tajantemente? Por el hecho de no ser comerciales, se les asignan los últimos lugares, las frecuencias más difíciles de escuchar técnicamente, se les asignan a las radios comunitarias. No hay absolutamente ninguna justificación. Es privilegiar el aspecto de las radios comerciales. Nosotros diríamos, bueno, ¿por qué no fue al revés? Yo señalo que es absolutamente discriminatorio el hecho de que nos asignen un determinado espacio, sobre todo el más malo, el técnicamente más deficiente. Claro, entonces, lo que podemos entender es que en este artículo 90 que leímos textual de la ley, les están dando la parte de la banda que prácticamente no se escucha. Así es. De tal manera que eso los pone en un estado de expresa marginación, señalo por la ley. Eso podrá, dado el argumento que das de que hay una violación de los acuerdos internacionales, y los acuerdos internacionales son ley en México, tienen el carácter constitucional, de hecho, de generar un instrumento legal para rebatir este artículo 90 de la ley. ¿Se pueden amparar? ¿Qué van a hacer al respecto? Estamos platicando con las organizaciones que junto con la Red de Radios Comunitarias en México formamos parte de la iniciativa ciudadana para presentar una propuesta de ley secundaria que respetara ciertamente la libertad de expresión, el derecho a información, el derecho de comunicación, a través del combate al monopolio y de fortalecimiento a los medios públicos y sociales. Estamos platicando con ellos para ver cuáles son las medidas más efectivas
que hay que tomar, que incluyen tanto la figura de la demanda de inconstitucionalidad de determinados artículos como la posibilidad de ampararnos. Estamos viendo esas posibilidades, Marco. Bien. También está el problema del financiamiento. ¿Cómo estuvo el esquema de financiamiento en la ley? ¿Cómo quedó finalmente? Ese es el otro punto fundamental. Que hizo AMARC, México, fue de un financiamiento mixto. Es decir, que hubiera un apoyo con financiamiento público y que hubiera también una autorización para comercializar espacios. Como inmediatamente intervino la Cámara de la Industria del Radio y la Televisión para decir que era una competencia desleal y que todo aprovechamiento comercial significaba lucro, nosotros nos permitimos pasarles diferentes documentos que señalan que lucro significa acumulación de ganancias, utilización privada de bienes públicos para que se puedan estos recursos comprobar que se están destinando al propio servicio, al mejoramiento de equipos, a la capacitación, de personal, a la operación, en fin, a la calidad del servicio. No nos dejen sin esos medios porque nos dejan, aparte de estar colocados en los peores lugares y de limitar la reserva que pedimos que se ampliara al 30%, nos la reducen al 10%, después de que ya tienen ocupado el 80% del cuadrante para las radios comerciales. Todavía se niegan a aprobar este financiamiento, nos reducen al financiamiento oficial con el consiguiente riesgo, dada la tradición autoritaria del Estado mexicano, reflejada en aquel famoso dicho del expresidente José López Portillo, de que no pago porque me peguen. O sea que utilizan los recursos como si fueran personales para tratar de maniatar una opinión que en el caso de los medios comunitarios es nuestra obligación consultar a la comunidad, hablar no solo de su música, de sus tradiciones, de su folclore, de su lengua, de la conservación de su lengua, sino también de cómo piensa que se debe gobernar su comunidad, el estado donde vive, el país donde vive. Una opinión libre. Entonces, ¿cómo se van a mantener estas radios comunitarias? No pueden vender tiempo aire. Esto es, no pueden vender, no pueden comercializar y por tanto tener un ingreso a partir de eso. Y no pueden tener patrocinadores. Así es. Entonces, ¿cómo es que se van a mantener? La única posibilidad que han abierto, que es mejor que nada, desde luego estábamos en cero, la única posibilidad que abrieron ahora es del financiamiento público. El 1% de los presupuestos destinados a gastos de comunicación social de la Federación, de los estados y de los municipios, para que nos hagamos garras, compitamos los medios que existen. Me imagino que van a incluir ahí a las radios del antiguo Instituto Nacional Indigenista, que son propiamente oficiales, las van a meter a esta competencia junto con nosotros. No hay reglas claras establecidas sobre ese tema, pero además dice, asignan el 1%. ¿A manera de qué? A manera de prueba. ¿Por qué el 1 y no el 2 o el 3, como propuso algún diputado en la reunión del Pleno, donde era un monólogo el que se hacía ahí? Es totalmente arbitrario, Marcos. No hay una justificación valedera para que nos hayan dicho, es que ya comprobamos que el uso del espacio para transmitir algunos comerciales significa lucro. Simplemente nos reducen y nosotros pues vamos a tener que estar muy alertas para el intento de querer en el término común, chayotear a nuestros compañeros de las radios comunitarias a través de la amenaza de que le cancelan los apoyos en caso de que no le guste al gobernante en turno o al cacique de alguna comunidad lo que se está diciendo en una radio comunitaria. O sea, les están haciendo una especie de amenaza velada sobre la capacidad crítica. No lo dice expresamente, pero desde el momento en que nos dejan solo con la publicidad oficial, estamos en ese riesgo y nos preparamos pues para luchar contra eso. Claro, pero está muy claro de que es algo así como hacer crítica va a significar pegarle al pesebre. Algo es el mensaje, efectivamente. Esto también se junta con el tema de la revisión de contenidos. Hubo un debate muy importante
sobre quién iba a hacer revisión de contenidos, si la Secretaría de Gobernación o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se entendía que tendría que ser el instituto porque tiene cierta autonomía y podía haber, esa autonomía se podía reflejar o se podía traducir en objetividad en revisión de contenidos. Pero quedó finalmente la Secretaría de Gobernación. Esto significa que esa revisión de contenidos por parte del propio gobierno también va a implicar una dinámica de evitar la crítica al Estado. Exactamente, es repetir el hecho de ser parte y de ser juez, como lo ha sido tanto tiempo. La parte que está sometida a crítica y que debía dar la bienvenida a que en uso del derecho de libre expresión se puedan hacer críticas al gobierno para mejorar su trabajo, se convierte en juez y resulta que hace a un lado al IFETEL en uno de los aspectos más dañinos para la libertad de expresión, que en forma totalmente intencional tanto los senadores como los diputados dejaron pasar. Ante la indefensión del IFETEL, no se ve que el IFETEL haya tenido una posición de dignidad y decir, si me vas a quitar ese aspecto y lo vas a tomar tú, pues aquí renunciamos. No hay eso. Es desgraciadamente uno de los aspectos que nosotros encontramos más dañinos para la libertad de expresión, efectivamente. Bueno, en revisión de contenidos, antes de legislar, todo el mundo tiene claro la calidad de los contenidos de las televisoras del duopolio televisivo, que muchos intelectuales le han llamado contenido basura, y en contraposición a la televisión pública, que hay una paradoja en México. La televisión pública tiene mucho mejor calidad en el contenido de sus emisiones. Pongamos el canal 11, pongamos el canal 22, TV UNAM y algunas otras canales que le podríamos llamar como televisión pública, algunas de ellas estatales o estatales descentralizadas en el caso de las universitarias, pero con un contenido muy superior al de la televisión comercial. Sin embargo, no va a haber televisión pública en canal abierto. O sea, parece que continuamos en donde la televisión del Estado y la televisión pública está privatizada, está en canal privado. Eso es una paradoja, en donde el canal público no tiene emisión pública, sino emisión privada. Y el canal privado está adueñado y apropiado de la emisión pública. Tampoco en el ámbito de la televisión se dio el proceso de democratizar la comunicación. Así es, la democratización de los medios de la que hubo grandes expectativas a través de la aprobación de la reforma constitucional de junio del 2013, quedó en estos resultados tan miserables que estamos viendo. Bien. Veamos alguna interpretación de lo que está ocurriendo. Tomemos como punto de partida la diferencia que hay en el trato entre las televisoras y a las empresas de telefonía. Porque en el caso de la telefonía es lo que se ha anunciado como las grandes ventajas de la ley, ¿verdad? El tema de las llamadas de larga distancia, etcétera, en donde sí hubo la declaración de preponderante directamente a las empresas de Slim, cosa la cual Slim ya logró brincar, incluso sacar ventajas bursátiles, ¿verdad? Al momento de poner el 20% de su propiedad a disposición. El asunto es que la televisión sí está común, es una fuente de poder político. A diferencia de la telefonía, la televisión, con la estructura que tiene, genera una batalla por construir las formas de pensar. A
a diferencia de la telefonía. El control de la fuente de este poder político, digamos, utilizando ya las reflexiones de Castells, decíamos que es muy importante ver cuál es la estructura y la morfología que se le da a estas emisoras que tienen que ver directamente con las formas en la construcción y el modelaje de las formas de pensar, la visualización, las narrativas de los acontecimientos y la formación de valores. Eso es muy importante porque políticamente eso va a afectar, porque va a generar la visión de las personas. Darle libertad o campo, darle espacio a la comunicación social sería darle espacio al contrapoder, ¿verdad? Al poder que equilibraría esta situación. Esto fue un diseño y una estrategia absolutamente medida y política, ¿verdad? Porque están viendo lo que viene. Desde mi punto de vista, voy a decir algo importante, o algo fuerte, creo, es que ¿qué tipo de poder es el que se va a promover a través de esta difusión televisiva? Pues un poder que se va a apropiar. ¿Por qué quieren ocultar? Es una especie de estrategia de ocultamiento, ¿verdad? Porque es una televisión de ocultamiento, entretenimiento, ¿verdad? Y teatro político. Ese es el fundamento de la televisión comercial. ¿Y por qué esta voluntad de ocultamiento y de aislar la posibilidad de resistencia? Pues es que nos están anunciando que esta estrategia que ya se vio en la reforma de los energéticos en México, van a apropiarse de lo común, a privatizar lo público. Y para eso necesitan un medio que pueda ocultar y aislar la resistencia. Esa es una de las interpretaciones que podemos hacer desde la lectura estructural de Manuel Castells de lo que está pasando en México. ¿Qué opinión tienen o qué diagnóstico han hecho por el lado de AMARC? Sí, nosotros en AMARC hemos revisado qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que significa, cuál es la esencia de esta desviación de lo que fue originalmente de lo que se pensaba que era la intención de la reforma constitucional. Lo que significa la libertad de expresión es la oportunidad de escuchar muchas opiniones, una diversidad de opiniones, una pluralidad de agentes pensantes, de sujetos de la historia en los que cada ciudadano se podría convertir, a tener oportunidad de dar su opinión, de expresar su pensamiento, de hacer públicas sus críticas. Cuando eso se cancela, cuando se cancela ese aspecto que constituye la base de la democracia, la pilar de la democracia, ¿qué es lo que nos queda sino la inducción del pensamiento? Es decir, estamos recibiendo una sola fuente de información, una sola fuente de expresión, una sola fuente de comunicación y una sola forma de expresión. Eso obviamente es todo lo contrario de pluralidad, de diversidad y de democracia. Es la inducción del pensamiento y tenemos nosotros entonces un remedio de democracia que hay que decirlo, no hay otra forma de concebirlo. Al fortalecer el duopolio, al negarse a la diversidad que significaba, por ejemplo, el ingreso, la entrada de múltiples voces dentro del extenso territorio mexicano, a través de los medios de las comunidades indígenas, del medio rural, de las comunidades urbanas pobres, esa oportunidad se cancela. Es desgraciadamente un golpe demoledor que le han dado los poderes ejecutivo y legislativo al intento de democracia que apareció o que aparecía en el horizonte a través de la reforma constitucional y que naufragó. Claro. Esto algunos autores le han llamado la plutocracia, o sea, el poder del dinero.
y tiene dos instrumentos, parece, este poder del dinero. Un brazo es un sistema político internamente roto, esto es, un sistema en donde la relación entre representantes políticos y representados está rota, de tal manera que la ruptura entre representantes y representados es justo el espacio que le dan para maniobrar al poder fáctico. Esto es, sin esa ruptura el poder fáctico no puede maniobrar, necesita de un espacio roto para poder maniobrar los poderes fácticos. Y el otro es tener en sus manos la fuente del poder político, del poder social, que significan los medios de comunicación, que es donde emergen, se dan a conocer y se construye el significado de aquello que estamos viviendo. Esto es, se apropian de la interpretación y del significado y conducen las instituciones políticas a partir de que se marginan a los representados de este proceso de decisión. Esto significa que pues el panorama no es nada halagador. Esto significa que viene en el futuro una gran ofensiva depredadora de los poderes fácticos, ya que tienen en sus manos las dos fuerzas más importantes del poder político en México. Y en esa depredación, pues vamos a esperar el tema de medio ambiente, recursos forestales, cosas que están en las comunidades indígenas y que seguramente ustedes van a vivir muy, muy de cerca. Seguramente, después de todo, también desde el punto de vista económico, que es la plutocracia, sino la riqueza acumulada en unos cuantos individuos. Frecuentemente se alude a la fuerza con la que sale Televisa de todo este proceso, pero que es Televisa, sino el escaparate o la pantalla y bocina de los hombres más poderosos de México. Salvo Slim, los hombres más ricos de México forman parte del Consejo Directivo de Televisa. Son capaces de poner presidente precisamente gracias a que tienen ese enorme control de la opinión pública, de la mentalidad ciudadana, y entonces están absolutamente en posibilidades de controlar este país a través de este poder que se retroalimenta. El asunto, Héctor, es ver qué es lo que puede hacer este contrapoder democrático de los espacios de comunicación social, los espacios no privatizados, ¿qué queda? El concepto de autocomunicación de masas de Castells nos sirve mucho para visualizar esta autonomía comunicativa que se puede construir gracias a la Internet. Esto es que por el avance en la conectividad, en la cobertura de la red, eso pueda posibilitar el crecimiento de un contrapoder que haga equilibrio a este avasallamiento del poder económico privado que se adueña, se apropia del espacio de la nación. ¿Cómo ven ustedes este asunto? ¿Qué expectativas hay? ¿Para dónde hay que darle? Nosotros estamos convencidos de que el lugar a donde hemos llegado ha sido producto del esfuerzo de las comunidades, de las cuales nosotros no somos más que elementos participantes, portavoces también, pero parte de esta, porque las comunidades tengan su propia expresión. Es producto de las necesidades de la población de poder tener una comunicación sobre sus problemas, sobre las circunstancias en las que se ven privados de voz para expresar sus necesidades, sus carencias, su necesidad de coordinarse con otros, con otras personas que sufren de los mismos rigores, de los mismos problemas. Como esa posibilidad no existe a través de los medios comerciales, bueno, ha surgido la necesidad de pelear estos espacios. Y estas luchas que se vienen dando en México no han sido gratuitas, han costado mucho, desde las grandes luchas del 68 por la democracia, desde aquellas luchas sindicales de los años 70 por romper la terrible hegemonía
sindical por las luchas del pueblo del Distrito Federal después en el terremoto del 85, donde rebasó completamente a unas autoridades ineptas. Todas esas expresiones han venido a cristalizar en la necesidad de decir: quiero tener mi propia voz y no acepto que me limiten. Ahora están poniendo una camisa de fuerza. El intento que pareció del señor presidente de Enrique Peña Nieto de querer legitimar los cuestionamientos con los cuales llegó a la presidencia a través de una liberalización en los medios, pues quedaron en esto, en que finalmente se sujeta a favorecer al monopolio que lo llevó a la presidencia y colocarle una camisa de fuerza nuevamente a las comunidades. ¿Qué nos plantea esto? Nadie que esté en su sano juicio está conforme con tener una camisa de fuerza. Hay que luchar en contra de eso. Claro. Bien, pues vamos concluyendo la conversación, Héctor. Y para concluir, me gustaría que nos platicaras de manera muy breve cómo está constituido AMARC, cuántas radios comunitarias son, en dónde están, cuál ha sido su actividad y con quién tienen enlaces para generar esta lucha para reivindicar el derecho a la comunicación social. AMARC México forma parte de un movimiento internacional de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales, de las comunidades urbanas pobres, por tener su propia voz. El AMARC mundial tiene alrededor de 4.000 redes comunitarias. El caso de AMARC es AMARC América Latina. AMARC México forma parte de AMARC América Latina y nos con los medios indígenas y comunitarios que están en este proceso, en este AMARC. Aquí en el país, AMARC México tiene autorizada bajo la figura de permiso, porque antes se discriminaba a medios llamados permisionados de los concesionados. AMARC México tiene 14 radios permisionadas que próximamente pasarán a ser radios concesionadas. De acuerdo a la ley, somos 14 radios, hay aproximadamente unos 6 centros de producción y el resto de radios que tienen sus trámites hasta ahora, que no han avanzado desde hace varios años, y otras radios que están solicitando la formación de su expediente para pasar a ser solicitantes. Así es como estamos integrados. Nos coordinamos con organismos como la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, El Grito Más Fuerte, Artículo 19, los organismos de defensa de los derechos humanos, entre otros organismos de defensa del derecho de libre expresión. Como son los organismos de periodistas, que dado los ataques a los que se han visto tan frecuentemente, necesitan apoyarse, necesitamos apoyarnos mutuamente. Bien, pues muchas gracias. Te agradecemos la conexión desde la ciudad de Monterrey. Héctor Camero Haro, representante de Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y a usted, estimado televidente, también nos despedimos esperando que con este programa tenga posibilidades de análisis de este tema tan importante para la democracia y la formación humana de nuestro país. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.